Apocalipsis. Un libro impresionante, majestuoso, misterioso, aterrador. El punto final de las Escrituras. El libro que da las conclusiones, revelaciones y visiones de toda la Biblia. Apocalipsis nos habla de los destinos, de la eternidad a eternidad, desde los cielos abiertos hasta el abismo y el infierno. Nos muestra la gran Babilonia y la novia de Cristo, la gran ramera y la Virgen. Nos lleva a las altas cumbres y nos muestra los precipicios profundos, los contrastes, los que cantan, los que lloran, los derrotados, los que reinan. Y en el centro mismo de todo, como el eje universal, nos hace ver, apreciar y amar al precioso Cordero de Dios, el inmolado, el que se sienta en el trono de Dios. Jesús ya viene. Acompáñenos en esta jornada de luz, revelación y profecía en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Nos hace entender el simbolismo y nos ayuda a dejar el temor a este libro. Bienvenidos pues al estudio Vida de Apocalipsis, donde descubriremos mucho más de las riquezas inescrutables de Cristo. Apocalipsis 1:1 dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus esclavos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró en señales, enviándola por medio de su ángel a su esclavo Juan. De esta manera comienza el libro de Apocalipsis, y de esta manera es que queremos comenzar hoy el estudio vida del libro de Apocalipsis. Desde el comienzo veremos que este estudio presenta una perspectiva de Apocalipsis muy diferente a los otros estudios. Por ello, ¿podría usted hablarnos un poco de lo que trata este libro? Nuestro estudio de Apocalipsis presentará un enfoque diferente. Este enfoque es una persona, la maravillosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Estudiar Apocalipsis con esta perspectiva nos trae novedad, porque esta es la perspectiva de toda la Biblia. Toda la Biblia se centra en Jesucristo. Él es el pensamiento central de toda la Escritura. Por supuesto, estudiaremos las profecías, los símbolos, los eventos futuros, el reino. Pero todo se examinará en torno a la preeminencia de esta persona, la cual es el centro de la administración divina. Si al estudiar Apocalipsis quitamos la mirada de Cristo y nos distraemos con tantas otras cosas, no tendremos la perspectiva correcta para entender este libro. Debemos tener a Cristo por centro y entender todos los detalles de este libro con relación a Él. Esta es nuestra carga y también nuestra intención. De hecho, aún la manera que comienza Apocalipsis es interesante, porque no indica ser un libro de predicciones, sino que más bien menciona la revelación de Jesucristo como el punto clave de Apocalipsis, ¿verdad? Eso es precisamente lo que queremos decir. El primer versículo nos dirige a la persona del Señor. Así que debemos limitar nuestra curiosidad y avivar nuestro amor por el Señor, y prestar más atención a la persona ya que está presente, que a las cosas que están por venir. Si nos enfocamos en su persona, tendremos el entendimiento necesario para entender las profecías. Esta vez We are on the last book of the Bible. llegamos al último libro de la Biblia. This book is a book. Este libro es un libro de revelación, pero no se ha podido entender porque ha estado cerrado debido a la sutileza del enemigo de Dios. Apocalipsis es un libro de conclusiones. Si Apocalipsis fuese quitado de la Biblia, quedaría un gran vacío. Tendríamos un principio sin final. El comienzo está en Génesis, pero sin Apocalipsis
no habría conclusión ni consumación. Primero, en su economía, Dios tuvo un buen comienzo en Génesis, y además ha hecho muchas obras a través de los siglos. Así que Dios necesita concluir su obra. Sin Apocalipsis, la economía de Dios quedaría inconclusa. Dios es un Dios de propósito. Dios es grandioso y ciertamente obra con un propósito. Para poder cumplir este propósito, es necesario que su economía tenga una conclusión. Aquí en Apocalipsis tenemos la conclusión de la economía de Dios. Segundo, sin Apocalipsis no tendríamos la conclusión de la redención de Cristo. Cristo vino en la carne y murió en la cruz para efectuar la redención. Y en Apocalipsis vemos que Cristo nos redimió y nos compró con su sangre. ¿Pero para qué? Sí, para hacernos un reino y un sacerdocio. En tercer lugar, este libro también nos presenta una maravillosa consumación de la iglesia. En Apocalipsis vemos la economía de Dios, la redención que Cristo efectuó y el testimonio de la iglesia. Queridos amados, les digo, sin Apocalipsis, vaya, podríamos leer las epístolas una y otra vez sin percatarnos que la iglesia es el testimonio de Cristo. En este libro, las iglesias, primeramente, son los candeleros que brillan en la noche oscura. And eventually, in eternity, Y finalmente, en la eternidad, the church will be the New Jerusalem upon the Golden Mount. la iglesia será la nueva Jerusalén, un monte de oro. Isn't this wonderful? ¿No es esto maravilloso? This is the consummation of the church. Esta es la consumación de la iglesia. Then, lastly, Y por último, Apocalipsis revela el destino del enemigo de Dios, el destino de Satanás. Si no tuviéramos Apocalipsis, nadie sabría el destino de Satanás. En Apocalipsis tenemos la conclusión de estas 4 cosas. ¡Aleluya! Amén. Qué manera maravillosa de comenzar este estudio vida. Qué impresionante que Apocalipsis no solo es el último libro de la Biblia, sino que es un libro de conclusiones en el que llegan a su consumación la economía de Dios, la redención que Cristo efectuó, la iglesia y aún el destino de Satanás. ¿Qué tal si nos puede usted decir cómo es esto posible? En primer lugar, vemos la consumación de la redención. ¿Cuál es la meta de la redención? La creencia común es que Cristo murió como Cordero de Dios, para que nos fueran perdonados nuestros pecados basados en su redención, a fin de que cuando muramos podamos ir al cielo. Esto no es lo que la Biblia revela. La meta, la consumación de la redención, es que llegáramos a ser un reino y sacerdotes para Dios. Esto se revela en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. El Señor nos compró con su sangre, con el propósito de hacernos su reino, el cual se compone de sacerdotes. Los sacerdotes representan la expresión, la imagen de la que habla en Génesis 1:26. Y el reino representa el señorío, la representación a la que se alude en ese mismo versículo. Así que ser un reino de sacerdotes por medio de la redención equivale a cumplir el propósito original de Dios, de que le expresemos y le representemos. Además, tenemos la consumación de la iglesia en los capítulos 1 al 3. En Apocalipsis, las iglesias son representadas por candeleros de oro. Pero ¿cuál es la consumación de las iglesias? Reiteramos que no es una mansión celestial. Antes bien, es un monte de oro, la nueva Jerusalén. Así que sin el Apocalipsis no conoceríamos la consumación de la iglesia. Además, tenemos la consumación del enemigo. ¿Qué será de él? Él no merece tanta atención, así que no se la daremos.
Únicamente diremos que según la visión que tuvo Juan, Satanás, el diablo, está en el lago de fuego. Este es su destino. Ahora, volvamos al primer punto. La economía de Dios es el plan de Dios de impartirse en nosotros para ser nuestra vida y nuestro suministro de vida y el todo para nosotros, con el fin de producir su expresión colectiva en la iglesia como cuerpo de Cristo hoy y como la Nueva Jerusalén en la eternidad. Aquí quisiera añadir algo muy importante, y esto es, si uno tiene una visión equivocada del final de algo, eso deformará la manera en que uno entiende aquello. Al final es la revelación máxima, y al mirar atrás uno debe de interpretarlo a la luz de lo que vemos al final. Si damos por sentado que al final terminaremos en una mansión celestial, eso regirá la manera en que entendemos la Biblia, la salvación, etc. Pero si tenemos la perspectiva correcta, la perspectiva bíblica que se revela en Apocalipsis, a saber, que la consumación de la economía de Dios es la Nueva Jerusalén, no como una ciudad física, sino como una entidad orgánica del Dios triuno mezclado con los creyentes. Si veamos esto y estudiamos toda la Biblia, regidos por lo que está al final, entonces entenderemos la Biblia y la economía de Dios en particular. Así es. El Apocalipsis fue dado al apóstol Juan mediante la inspiración del Espíritu Santo. Y ahora veremos cómo Apocalipsis está relacionado con los demás escritos de Juan. John, the apostle, Los escritos del apóstol Juan están divididos en 3 categorías: su evangelio, sus epístolas y Apocalipsis. El evangelio de Juan gira en torno a la impartición de vida. En Juan 10:10 el Señor Jesús dice: «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Esto se refiere a la impartición de vida. En Juan 12:24 dice: «De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto». En estos versículos vemos que la impartición de vida es la idea central del Evangelio de Juan. Y después, en las epístolas de Juan, vemos la comunión que trae el crecimiento en vida. Aunque la vida ya nos fue impartida, esta necesita crecer. Pero, ¿cómo puede esta vida crecer? Miren, la vida crece mediante la comunión. Entonces, en las epístolas de Juan, vemos la comunión para el crecimiento en vida. Ahora, en la última categoría de los escritos de Juan, en Apocalipsis, tenemos entonces la cosecha de la vida. life was firstly imparted, En primer lugar, la vida es impartida, then it grows, luego crece and eventually y finalmente there will be a reaping of life. es cosechada. This book is the conclusion. Apocalipsis es también la conclusión del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento está compuesto de los Evangelios, del libro de los Hechos, las epístolas y de Apocalipsis. En los Evangelios vemos la siembra de la semilla de vida, porque allí Jesús vino a sembrarse como la semilla de vida en la humanidad, en un pequeño grupo de personas, como Pedro y Juan. Luego, en los Hechos, tenemos la propagación de la vida. Y luego, en las epístolas, vemos el crecimiento de vida otra vez. La idea central de todas las epístolas escritas por Pablo, Pedro, Juan y Santiago es el crecimiento de la vida. Todos necesitamos crecer en vida, en la vida divina. Y una vez más repetimos, en Apocalipsis está la cosecha de la vida. Por ejemplo, en el capítulo 14, vemos un campo maduro y una cosecha. El versículo 15 dice: «Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz, al que estaba sentado sobre la nube.
Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Podemos ver entonces que sin Apocalipsis no tendríamos una conclusión del Nuevo Testamento. Además, Apocalipsis también es la conclusión completa de toda la revelación contenida en la Biblia. La Biblia también necesita una conclusión. La semilla de la revelación divina fue sembrada en Génesis, el primer libro de la Biblia, y en los siguientes 64 libros se halla el desarrollo progresivo de esta semilla. Y finalmente, en el libro de Apocalipsis está la cosecha de la revelación divina. De manera que todos debemos estudiar este libro. Qué interesante es que los escritos del apóstol Juan tienen la siguiente estructura. Comienzan con la semilla de vida, la cual es sembrada en el Evangelio, luego sus epístolas presentan su desarrollo y finalmente Apocalipsis nos da la cosecha. ¿No es así? Así es. Aquí vemos un principio. Para entender Génesis, uno debe leer hacia adelante hasta el final de la Biblia e interpretar este libro a la luz del último libro, Apocalipsis. De la misma manera, para entender Apocalipsis, al final de la Biblia debemos leerlo a la luz de Génesis, que es el comienzo de la Biblia, y los libros subsecuentes hasta llegar al fin. Ahora, si hablamos de los escritos de Juan, que se centran en la vida eterna, vemos que en los evangelios se habla de la impartición de la vida divina. En sus epístolas, en particular la primera, se habla del crecimiento de la vida, el cual se da por medio de la comunión de la vida. Pero esta impartición y crecimiento deben tener una consumación, un resultado, y este se ve en Apocalipsis, o sea, la cosecha de la vida. La revelación divina obedece este mismo principio. Podemos volver a Génesis, donde se siembran casi todas las semillas de las verdades divinas. Y el desarrollo de esas semillas lo vemos en los libros subsiguientes. Y todo esto tiene una siega, una cosecha, la cual se ve en Apocalipsis. Esta es una perspectiva orgánica del libro de Apocalipsis, la cual lo presenta como un libro de cosechas. Por un lado, en él se cosecha la línea de la vida. Por otro lado, en él también se cosecha la línea de las verdades divinas. Así que debemos entender este libro bajo esta luz y conforme a esta vida. Entonces estaremos preparados para llevar a cabo un estudio vida de Apocalipsis. En cuanto a la vida, nos referimos a la línea de la vida que fluye a lo largo de las Escrituras. Y en cuanto al estudio, a la línea de la verdad o revelación que se comunica a través de ellas. Cuando unimos estas dos líneas, tenemos una maravillosa combinación: el estudio vida. So, this book of Revelation Ya vimos que este libro de Apocalipsis is a book of conclusion. es la conclusión de toda la revelación divina. Entonces, ¿qué diríamos del contenido de Apocalipsis? ¿Cuál es el contenido? No debemos pensar que su contenido se limita solamente a ver las ranas, los escorpiones, las langostas, las serpientes, los caballos. No, ni tampoco debemos decir que el contenido de este libro es simplemente los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. No, no, no. Este libro es primordialmente acerca de Cristo. Segundo, es un libro acerca de la iglesia. Y tercero, es acerca de la economía de Dios. De manera que la revelación de Cristo en este libro es única y especial. En ningún otro libro Cristo es revelado como en Apocalipsis. Así que lo primero que se revela en Apocalipsis es Cristo. Luego, Apocalipsis nos revela el testimonio de Cristo. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Es la iglesia. En este libro se ve un relato completo y consumado de la iglesia. En ningún otro libro se revelan las iglesias como en Apocalipsis. Mírenlas. Allí se las ven como el hijo varón, como las primicias y como la nueva Jerusalén.
Todos estos son aspectos particulares de la revelación de la Iglesia. En Apocalipsis tenemos una revelación consumada de la Iglesia. También, Apocalipsis revela la economía de Dios, o sea, la administración universal y eterna de Dios. En este libro, vemos que su economía, desde el punto de vista del espacio, es universal, y en cuanto a tiempo, es eterna. En este libro tenemos la administración universal y eterna de Dios para llevar a cabo su economía. Hemos recibido una vista panorámica de este libro tan maravilloso. En Apocalipsis vemos primero la revelación de Cristo, segundo, el testimonio de Jesús y tercero, la economía universal y eterna de Dios. Sin embargo, es una lástima que este libro, que es tan rico en su contenido, ha sido reducido por muchos a simples profecías o historias espeluznantes y entenebrecedoras. Quiera el Señor librarnos de cometer ese mismo error. Todos debemos abrir nuestro ser y humillarnos para recibir el suministro que se obtiene de un estudio apropiado y saludable de este libro, el cual se centra en aquellos que le interesa a Dios, a saber, Cristo, el testimonio de Dios, o sea, su expresión corporativa y la administración universal que lleva a cabo la economía de Dios. Por supuesto que comentaremos sobre las ranas, los escorpiones, los caballos, las bestias, a su debido tiempo y con medida. Pero esto no será el centro de nuestro estudio. Esperamos que los que nos escuchan estén dispuestos a cambiar su enfoque y expectativas, y que nos sintonicen cuando centramos nuestra atención en Cristo, el testimonio de Jesús y la economía de Dios. Esto constituye el corazón del libro de Apocalipsis. Así es. Todos debemos ver estas tres cosas. El Vigilante.